Rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia. Contante y sonante. Hola, bienvenidos. Un gusto saludarlos desde Montevideo. Somos Alejandra Patroni y Federico Giurkovic. Es un gusto recibirlos. Ya está con nosotros Florencia Cremonese para su espacio de economía. Florencia, bienvenida. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. El tema. Hoy les propongo hablar de Argentina y el plan de ajustes que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri para alcanzar las metas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el FMI le otorgó a Argentina un crédito stand-by por hasta 50.000 millones de dólares. Así es, pero como se preveía, el préstamo viene con una lista de metas que debe cumplir el gobierno y que incluyen, según se anunció la semana pasada, un recorte de las inversiones en obra pública, un tope de aumentos salariales, una prohibición de contratar nuevos funcionarios hasta el 31 de diciembre de 2019, entre muchas otras cosas. Sobre esto hablamos con el ingeniero Miguel Ponce, experto en comercio exterior argentino y ex subsecretario de Industria y Comercio. Esto nos decía. Lógicamente, el acuerdo con el fondo, lejos de resolver los problemas económicos, los van a agravar, ¿no es cierto? Y lo que se ha conocido en las últimas horas es precisamente un documento donde el propio Fondo Monetario hace su evaluación, ¿no es cierto?, interna, donde la definición, diríamos, de la letra chica genera más preocupación todavía y, lógicamente, es mirado por inquietud del conjunto de los sectores, desde ponerle techo a los aumentos a los empleados estatales de un 8%, con los niveles inflacionarios que hemos tenido, el ajuste de empleados públicos, con lo que se está viendo ya cotidianamente, con el tema de la echada de periodistas de Telam, con el tema de los técnicos del INTI, con la cantidad de sectores descentralizados donde está habiendo achicamiento, ¿no es cierto? Bueno, el remate de acciones del Fondo de Sustentación del ANSES, que aquí es el organismo, ¿no es cierto?, de la seguridad social, o sea, de la cual dependen las jubilaciones, la venta de terrenos oficiales, el aumento de tarifas, los recortes a la obra pública que impacta directamente en las provincias y luego vamos a analizar en la economía real cómo pega esto, ¿no es cierto? Las transferencias precisamente a las provincias que van a ser recortadas y las empresas del Estado. Y obviamente está, desde, como decíamos recién, anticipando despidos de empleados estatales, el aumento de las tarifas que lógicamente va a ser planteado de manera muy fuerte y todo el recorte a las empresas públicas con paralización en muchos casos de obra pública, lo que nos está trayendo problemas con el exterior. Con China por temas comprometidos, con Alemania, ¿no es cierto?, donde también había temas muy comprometidos y creo que hasta con Rusia tenemos hoy en redefinición diciendo que por este condicionante del fondo esas obras van a ser demoradas. Se dice, en realidad lo que se anuncia es que todo el plan previsto se detiene. El pasado viernes 13, el FMI dio a conocer su Staff Report, que es el informe, en este caso de 120 páginas, que se elevó al directorio previo a la aprobación del préstamo, lo que le dieron a los ejecutivos. Un manual, digamos. Exactamente, con recomendaciones, un resumen de la situación de Argentina, para que ellos consideraran que votaban. ¿Qué dice este informe? Recomienda, por ejemplo, que se le diga a Argentina que habría que hacer un recorte de empleados públicos, una reducción de los subsidios ineficientes que ellos llaman a energía, a transporte, achicar también los aportes a las provincias, entre muchísimos otros puntos. También de esto hablamos con Ponce. El informe vuelve a reiterar la intención oficial de amortizar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, como yo decía, que es el organismo, ¿no es cierto?, de la Seguridad Social, y agrega esto que comentaba recién de la venta de tierras en materia lógicamente impositiva, que es cuando uno de los ejes centrales, que también lo vamos a tocar, está proponiendo postergar el recorte en las contribuciones patronales previsto en la reforma fiscal, ¿no
¿no es cierto?, que aprobamos a fin de año nomás, ¿no es cierto? O sea, esta es una situación, es un documento de más de 125 páginas donde los técnicos ofrecen detalles que habían sido desconocidos cuando se leyeron las dos cartas, ¿no es cierto?, que fueron para la prensa, la que dio a conocer el gobierno nacional en su momento y la que dio a conocer el propio fondo, para otorgar este stand-by, ¿no es cierto?, este crédito stand-by de hasta 50.000 millones de dólares previstos en los próximos 3 años. Acá, claramente, la reducción del salario real a los trabajadores públicos, fijando ese techo nominal para incrementos de un 8% hasta junio del 19, y esto está, diríamos, planteado de manera simultánea a reducir, textualmente voy a leer estas 2 renglones, la nómina salarial, ajustando el empleo público a través del recorte sostenido de empleados no prioritarios en el 2018 y congelando las contrataciones en la administración federal. Esto la gente ya lo está percibiendo, ¿no es cierto? Ha salido un decreto en el boletín oficial donde se suspende el ingreso al Estado a partir del momento de su publicación. Está planteado así, eso es lo que dice el decreto, porque lógicamente la idea es ver si todo esto, y este es uno de los temas que está por atrás de todo, ¿no es cierto?, es si se logra aprobar un presupuesto en el Parlamento, lo que plantea, yo diría de manera muy concreta en el mismo documento, el fondo de la necesidad de un acuerdo político, económico y social, porque pone en duda claramente la viabilidad de que esto pueda ser posible, es decir, lo dice taxativamente, advierten que hay una preocupación vinculada a la habilidad del gobierno para construir el apoyo para las medidas que requieren ser aprobadas para el Congreso. Es decir, esto es lo que ya a esta altura el gobierno tiene que darse cuenta de que lo ha pedido la Unión Industrial, lo ha pedido la representación de los trabajadores, lo ha pedido la Iglesia. Ustedes me lo escucharon decir desde que asumió Mauricio Macri la necesidad de un acuerdo político, económico y social, y ahora hasta se lo pide el mismo fondo, casi yo diría como condición. Es lo que va a venir a decir Christine Lagarde cuando llegue en muy pocos días a la Argentina y insólitamente ha recibido la solicitud de la Confederación General del Trabajo, obviamente de los trabajadores que históricamente han repudiado al Fondo Monetario, ha recibido un pedido de audiencia para seguramente transmitirle su preocupación por un lado y por otro lado conocer en detalle hasta dónde va a llegar el bisturí. Cuando se concretó el préstamo del FMI a la Argentina se decía que el fondo no tenía un rol como el que había tenido en los años 2000, cuando tuvo un lugar crítico realmente en lo que terminó siendo la crisis económica de 2001. Todos lo recordamos. O para mencionar otra situación de actualidad, como está pasando en Haití, también con las condicionantes del préstamo a ese país. Exactamente. Se hablaba de que en este caso el fondo no iba a tener demasiada injerencia, de que el fondo no iría por un ajuste clásico, sino un ajuste virtuoso. Bueno, con este staff report que vemos ahora, podemos decir que finalmente va por el lado de siempre. Sigue siendo el FMI. El fondo pone los números, o sea, pone los objetivos, pero a las medidas la tiene que poner el gobierno. ¿Qué números pone? Pone esencialmente los números de déficit fiscal, la reducción planteada, y el margen de reserva, el grado de reservas que hay que obtener, ¿no es cierto? Ahora, muchos hablaban aquí de que el fondo iba, entre comillas, a permitir lo que se denominaba un ajuste virtuoso. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros convocábamos a un acuerdo político, económico y social, decíamos, ese acuerdo no puede ser convocado para el ajuste y para el achicamiento, sino que tiene que ser planteado para el desarrollo y el crecimiento. El fondo, entonces, ¿qué le contesta cuando uno habla de un acuerdo virtuoso? Y te dice, mira, nosotros no tenemos mucha confianza que vayan a crecer. Por lo tanto, lo que queremos y ponemos el acento es en la reducción del gasto.
¿Está? Entonces, esto origina tironeos que se ven hoy en la primera plana de los diarios, donde tanto la gobernadora de la provincia de Buenos Aires como el jefe de gobierno de la ciudad, los dos principales soportes políticos del presidente Macri, les dice: ustedes díganme el número que vamos a achicar y nosotros vamos a ver en qué área recortamos. Y no, como hasta ahora se venía insinuando, que es que el gobierno decía: te pasamos tales empresas que anteriormente las bancaba, empresas de servicios públicos, ¿no es cierto?, que anteriormente las bancaba o las soportaba el presupuesto nacional, te las pasamos directamente a que se hagan cargo las provincias. ¿Cuál es el horizonte del país en los próximos años? Depende a quién se le pregunte. El gobierno argentino plantea que no habrá recesión, pero el fondo no cree lo mismo. A ver qué dice Ponce. Y el horizonte que viene planteado es un horizonte de recesión, pero además de una recesión muy fuerte. En este mismo documento a que estamos haciendo referencia, que se ha conocido y que estuvo oculto hasta ahora, hay números que son muy preocupantes en términos de recesión. El fondo está pensando que vamos a un semestre y a terminar el año con mucha recesión, mientras el gobierno nos viene diciendo que va a haber un crecimiento de alrededor de 1 punto, el fondo tiene como hipótesis de que puede haber un escenario en el cual la reducción sea de más de 1 punto, de 1.4, 1.5. Es decir, si el propio fondo cree esto, si el gobierno ha mandado el presupuesto del año que viene, el 19, a ser acordado, poniendo un 2%, que todos sabemos que no es lograble, pongamos que sea el 1 optimistamente, en promedio para todo el 19, quiere decir que si es el promedio del año, todos los primeros 6 meses, o sea, el primer semestre, que son justo previo a las elecciones, va a ser altamente recesivo, porque para llegar a un promedio de un 1, si están esperando un crecimiento o un rebote o una reactivación a partir de salir de ese proceso de recesión, es obvio de que para que ese promedio dé al fin de año 1 punto, toda la primera parte tiene que haber sido negativa. Y es un escenario muy feo para un año electoral. Escuchábamos al ingeniero argentino Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio. Muchas gracias, Florencia, por este contante y sonante. Gracias a ustedes. Ya lo saben, pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com. Además, estamos lunes y miércoles desde las 20 horas y los sábados desde las 12 por la radio M24 de Uruguay. Contante y sonante.